Parece que seguimos sin enterarnos de cómo funciona la amortización y el fair play financiero en el fútbol. En los últimos días se ha generado una duda sobre la supuesta amortización que debería tener Nico Williams en el caso de que pueda fichar por el Barça. Y en este vídeo toda esa duda va a ser resuelta. Para empezar y de forma teórica, la amortización se calcula con una simple división: precio final del jugador, del traspaso, de la cláusula, precio final del jugador entre los años de contrato que firmas a ese jugador. Ese es el cálculo que hay que hacer para llegar a tener la amortización anual que durante este vídeo te voy a decir para qué sirve y por qué es tan importante saberlo. Esto se calcula realmente porque ha habido un pago para que el jugador fiche por el equipo que sea. Un pago a través de un traspaso, de una cláusula de rescisión. Un pago para que ese jugador pase de un equipo a otro. Se está hablando en los últimos días que Nico Williams podría ser nuevo futbolista del Barça y que sería a través del pago de la cláusula de rescisión. Y aquí viene el problema y el debate. ¿El pago de la cláusula de rescisión varía en cuanto a su amortización? Porque al ser de una vez y un pago de una vez cambia un poquito lo que puede ser esa amortización. Pues ya os digo que no. El Barça y muchos clubes pagan a sus jugadores en varios plazos o de pago único, y eso no interfiere en nada a una amortización final en el cálculo de dicha amortización. Como el precio final de ese jugador no va a variar independientemente de los plazos en los que pagues al futbolista, ese precio final no varía. Si tú pagas a un jugador de 60 millones de euros en 5 plazos, esos 60 millones de euros no varían si el pago en vez de en 5 plazos son en 2, es en 1 o es en 4. El precio final no cambia, por lo tanto es ese número, esos 60, 70, 80 millones de euros los que se dividen entre los años del contrato, no la forma de pago que tenga cada club para fichar a un futbolista. Y ya nos centramos en el caso de Nico Williams. Nico Williams, sabemos que el precio final de su contratación, de su traspaso, de su cláusula, de su fichaje serían 58 millones de euros a través del pago de la cláusula de rescisión. Ese pago de cláusula de rescisión sí que se tiene que hacer en un único plazo. Tienes que llegar a la sede de la liga y poner esos 58 millones de euros en cash. Esa es la diferencia entre un traspaso normal y un abono de cláusula, que ese abono tiene que ser en el momento. En un traspaso tú puedes llegar a un acuerdo con el club al que vas a fichar a su futbolista y decir: estos 60 millones de euros te lo pago en las próximas 4 temporadas. 60 millones de euros entre las 4 temporadas, pues cada temporada te voy pagando X. Digo 60, como puedo decir 50, como puedo decir 100. En el caso es que durante 4 plazos te pago al futbolista. En el caso de la cláusula, no. La cláusula es en un único pago. Hay veces también que un traspaso se puede pagar en un único plazo, evidentemente. Hay jugadores que se traspasan por, yo que sé, 20, 30 o 50 millones de euros y que el club está en disposición de poder pagar esos 50 millones de euros en un único plazo. Pero esa realmente es la única diferencia entre cláusula y traspaso. A efectos de amortización se calcula exactamente igual, porque el precio del jugador sigue siendo el mismo. El precio final es el mismo. Lo que varía, vuelvo a repetir, es cómo pagas al futbolista. Y eso no interfiere en su amortización. Como repito, en el caso de Nico Williams estaríamos hablando de 58 millones de euros que cuesta, 5 años de contrato habituales que se hacen en los jugadores y en el fútbol en general, pues sería una amortización anual de 11,6 millones de euros. Y esto es inamovible, porque si el valor del jugador son 58 millones de euros, solo cambiaría si los años de contrato varían. Y ya no es que sea más de 5, sino que sean menos. Así que como el máximo de años son 5 temporadas, pues por eso pongo este ejemplo. 58 millones entre 5 años serían 11,6 millones de euros por amortización. ¿Y por qué un club como el Barça o un club como el Real Madrid o cualquier club tiene que saber la amortización de un traspaso o de un jugador cuando lo ficha? Pues por el siguiente motivo. Cuando tú fichas a un futbolista, evidentemente tienes que generar un fair play o tienes que tener un fair play financiero, un hueco en la masa salarial para poder inscribir a ese futbolista. Y ese hueco en masa salarial se ocuparía con el nuevo fichaje. Por si no sabéis lo que es la masa salarial, te dejo para acá un vídeo para que sepas la definición exacta de lo que es masa salarial en un club de fútbol. Habiendo visto este vídeo, ya sabéis que la masa salarial se conforma de amortizaciones y salarios. Por lo tanto, es importante saber qué amortización tiene el jugador, porque para poder utilizar fair play en su inscripción necesita saber la amortización y su salario. Volviendo al posible fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona, la amortización hemos calculado antes que sería de 11,6 millones de euros. Y aquí hemos puesto un ejemplo de salario de 20 millones de euros brutos. El fair play que te debería utilizar el Barça sería de 31,6 millones de euros. Esto es lo que tiene que tener el Barça de espacio libre en masa salarial para poder inscribir a Nico Williams. ¿Y este hueco cómo se genera? Pues bien, desprendiéndote de jugadores o bien ampliándote el límite salarial. Y esa ampliación del límite salarial también lo puedes hacer a través de venta de jugadores o de
nuevos ingresos como puede ser la prima de renovación de Nike. Lo que está claro es que el Barça debería tener este espacio salarial para que pueda inscribir al futbolista, para que pueda inscribir en este caso a Nico Williams. De no tener ese espacio salarial, evidentemente no podría inscribirlo a no ser que pueda bajar el salario. A lo mejor estos 20 pasan a ser 15, entonces estaríamos hablando de 26,6, o pueden ser 10 y estaríamos hablando entonces de 21,6. Lo que sí que es cierto es que la amortización sí que no varía, ya que al ser un precio fijado de 58 millones de euros que no hay que negociar absolutamente nada, simplemente pagarlo, la amortización va a ser esa. A partir de aquí sí que el salario puede variar, porque esto que he puesto es un ejemplo que me he inventado yo, y a través de ese cambio pues sí que el fair play podría ser mayor o menor. Pero nada tiene que ver la amortización con la forma de pago o los plazos que pueda utilizar el Barça para pagar al futbolista. Los plazos van por un lado y esa es la forma en la que tiene el Barça de abonar ese dinero, y la amortización va por otro, y ahí ya depende del valor final de la operación. Espero que os haya quedado claro, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.